Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Ahora contamos con un Patreon en donde se estarán subiendo contenido adelantado de las novelas, que se suben en el canal, como también tendrán acceso a contenido exclusivo como novelas que no se suben en el canal en niveles más altos. Gracias por su atención y disfruten del vídeo. Chapter 10. Acceptance 1. Oscuridad. Ulrich abrió los ojos. No había suelo bajo sus pies, ni sonido, solo un vacío infinito a su alrededor en todas direcciones. La sensación de ebullición que le recorría la sangre había desaparecido. ¿Qué? ¿Fue todo un sueño? Su voz se perdió en la oscuridad y se desvaneció. Por un instante, permaneció allí tumbado en silencio. Sigues sin comprender el poder que hay dentro de ti. Las palabras resonaron en el vacío. Ulrich miró fijamente las esferas verdes brillantes que el Lich tenía por ojos. Apretó los dientes y se puso de pie de inmediato. Entonces, dime qué es. El Lich ladeó la cabeza, como si estuviera confundido. Ya lo he hecho. Ulrich caminó lentamente hacia él, la ira se apoderó de él mientras apretaba el puño. Blandiendo su puño contra el imponente Lich. Su puño atravesó por completo su rostro esquelético como si ni siquiera estuviera allí. Estás intentando hablarme con acertijos estúpidos mientras me estoy muriendo afuera en el mundo real. 2. La respuesta del Lich llegó al instante. Estás fracasando. Ulrich reaccionó bruscamente ante esas palabras. Tu estúpido poder me quemó la muñeca. Gritó. Me metiste en esto. Lo mínimo que puedes hacer es explicármelo bien. El Lich lo miró fijamente por un momento. Utilizas mi poder como si fuera magia. Ulrich frunció el ceño ante esas palabras, claramente insatisfecho. Estoy en un mundo donde la magia podría ser la diferencia entre la vida y la muerte, dijo. ¿Qué otro poder tendrías si no fuera la magia? Aunque no lo entiendas, no estás completamente perdido. Ya has empezado a hacer fluir la energía a través de tu cuerpo. A su alrededor, el vacío, antaño oscuro y desolado, parpadeaba. Aparecieron imágenes a su alrededor. De Ulrich en postura de monje meditando, aprendiendo a canalizar el poder a través de él. Parecía como si una cámara de seguridad estuviera captando cada uno de sus movimientos desde todos los ángulos posibles. Entonces, ¿por qué sigo perdiendo? Intentas darle forma, continuó el Lich con calma. Flechas, dagas, olas que hacen volar a tu enemigo hacia atrás. A su alrededor aparecieron múltiples imágenes. Ulrich usando su flecha de la perdición, su explosión de Zerfallswell haciendo volar a los demonios hacia atrás, y su Verfallsdin chocando con las espadas de sangre de Kael'thas. La muerte no es un arma que se pueda moldear, la muerte no obedece. 3. No olvides que tú eres el recipiente de la extinción. Tú no eres quien usa el poder, tú eres quien está siendo usado por él. Las imágenes que las rodeaban desaparecieron, al igual que el vacío. Era como si estuvieran en una realidad completamente distinta a la suya. Un bosque en la lejanía se había convertido en polvo. La hierba se convirtió en cenizas. Montañas y paisajes se desmoronaron hasta desaparecer. En medio de todo, estaba él. Ulrich retrocedió instintivamente, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La voz del Lich permaneció tranquila, como si esto fuera algo cotidiano para él. Aunque afirmes haber aceptado tu fe, te resistes. ¿Yo lo he aceptado? El Lich lo interrumpió rápidamente. Tienes que aceptar el hecho de que ya no estás vivo. Las palabras resonaban en la cabeza de Ulrich. Las imágenes volvieron a aparecer en la oscuridad que los rodeaba. La vida crea. Un único tallo se transforma lentamente en un inmenso bosque lleno de árboles. Un par de casas de madera singulares. Bebés recién nacidos en brazos de su madre. La vida crece. Las imágenes se tornaron más oscuras. Los árboles envejecen lentamente y se pudren. Las singulares casas de madera se transforman en ciudades gigantescas, desmoronándose lentamente. Los bebés recién nacidos van creciendo poco a poco. En un instante, la oscuridad engulló las imágenes. Todas las cosas en la vida tienen un final. El silencio inundó el vacío mientras ninguno de los dos hablaba por un instante. Entonces, finalmente, habló el Lich. Eso es lo que eres. El peso de esas palabras se le metió hasta los huesos a Ulrich. Eso es lo que era. Él fue el fin de todos los seres vivos. Y él tenía que aceptarlo. Los ojos de Ulrich, antes llenos de ira y confusión, adquirieron una expresión más fría. La mirada del Lich se volvió más penetrante.
Ya has abierto la puerta, dijo Lich. Ahora deja que tome el control. Al oír esas palabras, Ulrich sintió que algo despertaba bajo su piel. Acepta tu destino, dijo Lich. Ulrich levantó la vista. Sus ojos se volvieron completamente negros, a excepción de dos orbes verdes brillantes que tenía por ojos. Miró fijamente a los ojos del Lich. Incluso ahora tu enemigo está por encima de tu cuerpo, dijo Lich. El vacío tembló ante esas palabras. Entonces dime, Ulrich. ¿Morirás aquí como un hombre, o finalmente aceptarás lo que eres? El vacío se hizo añicos como cristal. Kael'thas se agachó sobre el cuerpo de Ulrich, con la hoja ensangrentada aún clavada en su pecho. Por un momento, no pasó nada. Se quedó mirando fijamente el cuerpo inerte. Al instante siguiente, una energía verde brotó de la herida donde su hoja ensangrentada aún le atravesaba el pecho. Las manos de Ulrich se movían a la velocidad de la luz. Sus 10 uñas se clavaron profundamente en el rostro de Kael'thas. Kael'thas se quedó atónito cuando Ulrich levantó lentamente la cabeza. ¿Qué? Su forma de moverse parecía extraña. El suelo bajo los pies de Ulrich se agrietó. Su cuerpo se elevó lentamente, con la hoja ensangrentada aún clavada en su pecho, y tanto él como Kael'thas se elevaron juntos hasta quedar casi a la misma altura de los ojos. Un sonido agudo rasgó el aire. Un cuerno curvo brotó del lado izquierdo de la cabeza de Ulrich, abriéndose paso con un sonido de hueso desgarrando la carne. El rostro de Ulrich comenzó a cambiar en tiempo real. Su mandíbula se abrió de par en par, se abrió más de lo que debería ser posible. Sus ojos se volvieron completamente negros, con un brillo verdoso visible únicamente en ambos. Ulrich acercó el rostro de Kael'thas a su propio rostro deformado. Un grito escalofriante escapó de su boca, algo que ningún ser humano podría producir. Su cuerpo, cubierto de venas verdes, brillaba aún más que antes. Kael'thas no lo notó de inmediato, pero sus propias venas de color rojo carmesí comenzaron a brillar. Lo sintió al instante. Algo se le estaba escapando de las manos. El cuerpo de Kael'thas se tensó de horror al ver cómo la magia de sangre que lo sostenía comenzaba a escurrirse a través de las manos de Ulrich. Su larga cabellera negra se volvió gris rápidamente. Su piel pálida y grisácea comenzó a arrugarse rápidamente por todo el cuerpo. Su fuerza vital se estaba agotando. Kael'thas se quedó paralizado, mirando fijamente al monstruo que tenía delante. Por primera vez sintió algo que nunca antes había sentido. Miedo. ¿Qué vas a? Ulrich no respondió. Se quedó mirando fijamente cómo sus ojos, antes dorados, se apagaban. El demonio que sostenía se había convertido por completo en polvo. Poniendo fin a su vida. Fin del capítulo 10. Comentario 2 comentarios. Votar chapter 11. 3 Years of Silence 1 El aroma de las hierbas verdes llenó las fosas nasales de Ulrich. Siempre había sido sensible a los olores fuertes. Parece que eso también vino con él a este mundo cuando murió en el anterior. No tenía ni idea de dónde estaba. Parecía estar inconsciente y atrapado en sus propios pensamientos, esperando a despertar. Ulrich miró a su alrededor en su mente. Era un campo de hierba vacío. El viento soplaba con fuerza y el cielo estaba gris. A lo lejos, se veía un solo árbol. Al acercarse, se dio cuenta de que era el mismo árbol donde todo había comenzado. El gigantesco árbol mamut que contenía la flor delfín en su interior. Al llegar finalmente al árbol, se percató de que estaba cubierto de la misma flor. Había múltiples endblume por todo el árbol, era como una enfermedad que lo estaba invadiendo lentamente. No sabía por qué, pero sentía un gran consuelo que emanaba del árbol. Ulrich se sentó, apoyando la espalda contra el árbol, y poco a poco se fue quedando dormido. Del árbol empezaron a brotar ramas que, lentamente, se extendían hacia él como enredaderas. Se envolvieron alrededor de su cuerpo. Lentamente, la flor en blume comenzó a crecer desde las ramas que lo envolvían. El cuerpo de Ulrich estaba siendo absorbido lentamente por el árbol, mientras pequeños brotes de tallos florales comenzaban a crecer a partir de su cuerpo. Un calor cálido se extendió por todo su cuerpo. El árbol no intentaba absorberlo. Le resultaba reconfortante, como si ese fuera el único lugar donde pudiera encontrar consuelo. Un fuerte olor a hierbas verdes volvió a llegar a sus fosas nasales. Al abrir los ojos, notó que su mente comenzaba a parpadear. Estaba a punto de despertar. Cerró los ojos y los puso en blanco. Cerrando su paisaje mental. Ulrich abrió los ojos lentamente. ¿Un techo de madera? Estaba en una habitación desconocida. Ah. Estás despierto.
Una niña bajita de pelo naranja gritó al dejar caer un plato al suelo, que se rompió al impactar contra el piso. Ulrich se quedó mirando a la niña por un segundo. Se dio cuenta de que estaba en una cama improvisada. Parecía que la niña estaba tratando de curarle las heridas. La niña corrió a su lado, inclinándose todo lo que pudo. Gracias. Por derrotar a esos malvados demonios. Ulrich se quedó mirando al techo un rato. Los demonios, las espadas de sangre de Kael'thar, el Lich. Todo le vino a la mente. Extendió el brazo hacia su pecho. Tenía el pecho y los hombros cubiertos de vendas, ligeramente enrojecidas por la sangre seca. La niña se incorporó y enseguida empezó a moler hojas en un cuenco desconchado. El olor le llegó a la cara al instante. ¿Por qué me ayudas? Preguntó con voz ronca. Porque me salvaste. Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un instante. Él no estaba allí para ella ni para nadie más. Simplemente quería poner a prueba sus habilidades. Nunca tuvo la intención de salvar a nadie. Dabas miedo, continuó en voz baja. Después de que el demonio alto se convirtiera en polvo, los demás demonios intentaron huir, pero tú los perseguiste a todos. Dudó un segundo, con los dedos temblando ligeramente al agarrar el borde del cuenco. Pensé que tú también ibas a matarme. Ulrich simplemente yacía en silencio. La niña se puso de pie y se acercó, extendiendo una pequeña taza. Tómate esto. Te ayudará con el dolor. Cogió la taza y se la bebió de un trago. Sabía a culo. Ella lo observaba atentamente, como si intentara descifrar qué era él. El sol ya se ha puesto. Deberías ir a dormir. Caminó hacia la puerta de madera, pero ya había dado medio paso hacia afuera cuando se dio la vuelta. Te veré mañana por la mañana. Pronto llegó la mañana. Al entrar en la habitación, la niña la encontró vacía. El hombre que la había salvado a ella y a su aldea ya no estaba. El bosque seguía siendo tan denso y silencioso como siempre. Ulrich vagaba sin rumbo fijo. Lo único que lo guiaba era una leve opresión en el pecho. A donde quiera que le guiara, él lo seguiría. A veces llegaba demasiado pronto y solo encontraba cadáveres. Otras veces llegaba justo a tiempo para presenciar cómo los pueblos caían en manos de los demonios, antes de acabar con ellos él mismo. El tiempo transcurría rápidamente a su alrededor. La tierra húmeda de la primavera dio paso al calor seco del verano. Las hojas verdes se tornan doradas, luego rojas, antes de caerse de las ramas. Finalmente, llegó la nieve, cubriendo la tierra con un hermoso manto blanco. Ulrich lo recorrió todo con el mismo paso lento y constante, su aliento visible en invierno e invisible en verano. Los rumores no tardaron en extenderse. En las tabernas y los mercados comerciales, se extendían historias sobre un mago errante cuyos hechizos convertían a los demonios en polvo y no dejaban cadáveres a su paso. Algunos comenzaron a llamarlo héroe. Por fin, alguien que empezó a acabar con estos demonios malignos. Algunos ni siquiera creían que fuera humano, sino que insistían en que era algo con rostro de hombre. Los años pasaron así. Desde aquel día con la niña pequeña. Pasaron 3 inviernos. Para cuando terminó el tercer año, los rumores habían llegado a oídos más allá de los humanos. Caminando junto al sendero de la montaña. Un hombre alto, de pelo verde y orejas puntiagudas, que también vestía una sotana de sacerdote, se dirigía a encontrarse con un viejo amigo. Mientras se dirigía a su destino, a lo lejos pudo divisar un numeroso grupo de viajeros. Incluso desde la distancia, podía oír débilmente las conversaciones del grupo. Pronto, cierta conversación llamó su atención. Te lo digo, no quedó ni un cuerpo. Solo polvo. Otra voz se burló, demostrando claramente que no creía la historia del otro. Escuchas demasiadas historias de taberna. No, yo mismo lo vi. Los aldeanos que sobrevivieron dicen que solo vieron un resplandor verde antes de que la mayoría de los demonios fueran reducidos a polvo. El viento cambió de dirección, llevándose consigo el resto de la conversación. El hombre de orejas puntiagudas quedó inmediatamente intrigado por la información. Al mirar a lo lejos, el cielo se fundía con una escarpada cadena montañosa. Su expresión permaneció serena, pero cierto interés comenzó a asomar en el fondo de su mente. ¿Resplandor verde? Murmuró entre dientes, continuando su camino. Al mismo tiempo, sentado a la cabecera de una mesa. Una elfa de cabello dorado que le caía sobre los hombros comenzó a leer las pilas de informes que había sobre su mesa. Sus ojos se movieron lentamente por la página. Reducido a polvo, sin rastro de maná, los testigos describen a un mago varón con un brillo verde. Ella absorbió cada línea del texto sin ninguna reacción visible.
Fin del capítulo 11. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 12. The Man at the Center of the Atuno. Una torre gigantesca apareció a la vista más allá del bosque. Finalmente llegó a su destino. Había recibido una carta sellada con magia. Solo una persona seguía contactándolo de esa manera. Un viejo amigo. Al entrar en la torre, subió por una escalera de caracol, ligeramente iluminada por orbes de luz flotantes. Al llegar a lo alto de la escalera, una sola puerta estaba ligeramente abierta. Al atravesarla, encontró una habitación enorme llena de libros apilados como torres. En el centro de la habitación, estaba sentada una elfa rubia de baja estatura. No levantó la vista del papel que tenía en la mano. Llegas tarde, Kraft. 4. Kraft sonrió ante esas palabras. Seguía siendo la misma de siempre. No me diste suficiente tiempo. Se adentró aún más en la habitación, encogiéndose de hombros mientras se dejaba caer sobre un cojín que había a un lado. Deberías haber llegado antes de todos modos. Ha pasado mucho tiempo, serie. No has cambiado nada. Uno mantuvo la mirada fija en la página que tenía entre las manos, intentando ignorar su comentario. Y te ves mayor, dijo ella. Eso es porque lo soy. Kraft se dejó caer en el cojín y, al mirar alrededor de la habitación, realmente parecía que el tiempo no había afectado a ese lugar. La torre de libros y la sensación de magia que desprendía este lugar. Todo era igual. Un momento de silencio se instaló entre los dos. Serie finalmente habló después de dejar el papel que tenía en la mano. Kraft, no te he llamado por nostalgia, dijo. Seguro que has oído hablar de los rumores que circulan últimamente. Inmediatamente recordó la conversación que había escuchado. El único mago que fue visto convirtiendo demonios en polvo con su magia. ¿Uno te refieres al mago solitario que ha estado eliminando demonios? Serie lo miró con la mirada perdida. Sí, pero hay cosas que no se están contando correctamente en esos rumores. Serie sacó un mapa de debajo de su mesa, indicándole a Kraft que se acercara. Ella deslizó el mapa más cerca de él. Pequeños círculos de tinta marcaban varios lugares dispersos por el campo. Los pueblos situados a lo largo de la ruta comercial del norte han ido desapareciendo, dijo. ¿Pueblos? Sí, lo que decían los rumores era que los demonios habían sido reducidos a polvo. Serie continuó antes de que Kraft pudiera procesar sus palabras. Lo que esos rumores no mencionaban era que no solo los demonios, sino también los humanos y sus aldeas enteras serían reducidos a polvo. A Kraft le costaba creer lo que decía. ¿Pueblos enteros reducidos a polvo? Suena más descabellado cuanto más lo piensas. Kraft trazó uno de los círculos con el dedo. Los humanos desaparecen todo el tiempo, ¿estás seguro de que estos rumores no son exagerados? Preguntó. Quizás fue la guerra, o una bestia mágica. Son criaturas frágiles. Los ojos de Serie se entrecerraron, como si hubiera pensado lo mismo antes de darse cuenta de que era algo más. Kraft estaba observando la expresión que ponía Serie. ¿Crees que la causa es la magia? Preguntó. Sé que lo es. Serie se puso de pie y caminó hacia una de sus torres de libros. Sacó un libro delgado. Era evidente lo viejo que era por todo el polvo que lo cubría. Existen antiguos conjuros registrados a lo largo del tiempo que no destruyen el cuerpo, sino la esencia misma de la vida. Eso suena desagradable, dijo Kraft. Serie hojeaba las páginas, soplando sobre ellas y levantando polvo por todas partes. Se detuvo en cierta página. La página estaba repleta de símbolos y diagramas, círculos dentro de círculos, anotados en escritura antigua. Hace mucho tiempo, antes incluso de que tú o yo estuviéramos en este mundo, dijo, existieron magos que intentaron alcanzar la inmortalidad mediante estos métodos, pero ninguno lo logró. La expresión perezosa de Kraft flaqueó. ¿Así que crees que algo con esa magia ancestral anda suelto por el mundo ahora mismo? Creo que alguien está replicando sus métodos. Se recostó, mirando al techo. Ese es un problema que esperaba evitar durante 1 o 2 siglos más. Serie volvió a sentarse en su asiento. Puedes ignorar esto. Solo eso hizo que volviera a mirarla. No me has hecho cruzar todo el continente solo para decirme eso, dijo. No respondió ella. Te traje aquí porque eres uno de los pocos seres vivos que reconocería las señales si las vieras. Kraft rió en voz baja. Estás diciendo que soy viejo. Lo que quiero decir es que usted tiene experiencia. Volvió a mirar el mapa. Los círculos de tinta de repente se sintieron más pesados que un momento antes. Si encuentro esto, dijo lentamente, ¿qué haré entonces? La mirada de Serie era firme, inmutable.
Entonces podrás confirmar si mi teoría es correcta. Kraft permaneció en silencio durante un largo rato. Finalmente, se puso de pie y se estiró, y sus articulaciones crujieron suavemente. Siempre me encargabas los recados más complicados. Siempre los aceptaste. Kraft salió a la escalera, y las luces flotantes se fueron atenuando a medida que descendía. Tenía algo interesante que descubrir y no pensaba perder el tiempo. Rápidamente se dirigió al norte, siguiendo los últimos informes sobre los pueblos desaparecidos. Le llevó algunos días de viaje, pero finalmente llegó al norte. Siguiendo el mapa que Serie le había dado, se aventuró más al norte. Siguió el camino que Serie le había marcado, el camino que ella creía que le daría la mejor oportunidad de encontrar algo. Caminar a través del denso bosque fue problemático. Pero, al parecer, según el mapa de Serie, al final de este bosque debería haber un pueblo esperándolo. Un pueblo donde debería tener la mejor oportunidad de encontrar algo. Mientras se abría paso por el bosque, Kraft lo sintió al instante. Ya había sentido magia poderosa antes, pero nada como esto. Se sentía mal. Se abrió paso entre la última hilera de árboles. A lo lejos, divisó el pueblo que Serie le había indicado. Kraft se quedó sin palabras ante lo que vio. Sobre el pueblo, pendía un segundo sol. No era brillante ni amarillo como el sol. En cambio, su superficie se agitaba en lentas e hipnóticas corrientes de negro y un verde profundo y enfermizo, como una tormenta atrapada dentro de una esfera de cristal. Pensándolo bien, no se parecía en nada al sol. Era más bien como un agujero negro. El viento a su alrededor azotaba con violencia. Kraft podía ver los árboles a lo lejos. Las hojas comenzaron a rizarse en los bordes, y la hierba más cercana al pueblo comenzó a perder su color. Incluso desde esa distancia, Kraft podía sentir la fuerza que tiraba de la vida en torno al pueblo. En el centro del pueblo, apenas visible bajo la esfera flotante, se erguía una figura solitaria en la plaza abierta. Con un brazo levantado en el aire, su dedo índice apuntaba a la esfera de la muerte que se encontraba sobre su cabeza. Una fría constatación se instaló en el estómago de Kraft. Este no era un hechizo destinado a asustar ni a demostrar poder. Su propósito era borrar. Fin del capítulo 12. Comentario 3 comentarios. Votar chapter 13. Cerberus 2. El pueblo que se extendía a sus pies quedó sumido en una sombra gigantesca. Una bolsa llena de verduras cayó al suelo cuando su dueño levantó la vista. Los aldeanos alzaron la vista con desesperación. Algunos corrieron tan rápido como pudieron, intentando escapar. Algunos permanecieron inmóviles, aceptando su final. En el centro del pueblo, un hombre estaba de pie. Su dedo índice apuntaba hacia la esfera gigante. Su rostro mostraba una expresión de calma. Ulrich miró al cielo, a la esfera de la muerte que se cernía sobre su cabeza. ¿Es hermoso? Los gritos de los aldeanos llenaban sus oídos. Sus gritos frenéticos y sus oraciones desesperadas. Todo le sonaba débil y lejano, le recordaba a las visiones que tenía de sí mismo. Hubo un tiempo, en el que esto me habría asustado. Ahora, simplemente se siente bien. Ulrich bajó la mano con un movimiento lento y perezoso. Sonnenfinsternis der Seelen eclipse de almas, el aire se rasgó violentamente cuando la esfera de la muerte se precipitó al vacío. Abajo, en el pueblo. Un niño que estaba parado en medio de la carretera levantó la vista. El brillante cielo azul de antes había desaparecido. Una superficie completamente negra engulló el cielo azul que se extendía sobre él. Entonces, en un instante, el mundo que rodeaba al niño comenzó a desvanecerse. La esfera descendió, atravesando tejados y chimeneas como una niebla. Por donde pasaba, todo lo que tocaba se disolvía. Las casas de madera se convirtieron en cenizas, a medida que la piedra comenzaba a perder su piel. Los fuertes gritos de los aldeanos se interrumpieron a mitad de grito. Todos sus cuerpos se desintegraban antes de que pudieran exhalar su último aliento. Un hombre extendió la mano hacia su esposa, sintió sus dedos rozar sus hombros mientras ella se desintegraba en partículas flotantes arrastradas por el viento. En cuestión de segundos, todo el pueblo había desaparecido. En su lugar se alzaba un gran cráter, cubierto únicamente de ceniza y polvo. Ulrich permanecía en el centro del cráter, ileso. Una niebla verde oscura aún permanecía en el aire, se fue condensando antes de que el viento la devolviera hacia él. Tras respirar hondo, la niebla verde penetró en su cuerpo. Desde el borde del bosque, Kraft solo pudo observar. Se quedó paralizado al presenciar cómo un pueblo era borrado de su sitio. Esto no es algo contra lo que pueda luchar. Un pueblo borrado por un hechizo.
Nunca antes había visto algo así. Kraft quería presentarse a las elecciones. Quería volver y explicarle a la serie lo que había presenciado. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría ser la cosa más estúpida que hubiera hecho en siglos. Kraft dio un paso al frente, abriéndose paso hacia el centro del cráter. Finalmente, al llegar al centro, Kraft se enfrentó a la misteriosa figura encapuchada que tenía delante. ¿Por qué hiciste esto? La túnica que se extendía frente a él permanecía en silencio. De espaldas a Kraft, no dijo nada. ¿Había alguna razón? El silencio entre ambos se hizo más profundo. Kraft apretó la mandíbula mientras una ligera punzada de ira se apoderaba de él por un segundo. Había familias. Niños. Ni siquiera los miraste antes de asesinarlos. ¿Me estás escuchando? Finalmente, Ulrich se movió. Giró la cabeza y echó un vistazo por encima del hombro para mirar a Kraft. La palabra salió de la boca de Ulrich en un tono bajo, casi aburrido. Caer dos. La visión de Kraft comenzó a nublarse. Sus piernas cedieron al caer. El suelo bajo sus pies desapareció al caer a través de la tierra hacia un oscuro abismo. La mente y la visión de Kraft se aclararon en cuanto sus pies tocaron suelo firme. Al mirar a su alrededor, se encontró en un abismo oscuro, infinito y silencioso que se extendía en todas direcciones. Un hombre estaba de pie un poco más lejos. Fue el mismo hombre que destruyó la ciudad. Tenía la piel pálida, con pómulos marcados y venas verdes ligeramente trazadas en la superficie. Dio un paso al frente, su cuerpo se movió con perfecta precisión, cada movimiento suave y deliberado, como una marioneta guiada por hilos invisibles en lugar de músculos y huesos. Kraft sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esta fue sin duda la peor decisión que ha tomado en siglos. Pero aún así, alzó la voz. ¿Por qué llegar tan lejos? ¿Por qué aniquilarlos como si no fueran nada? Ulrich lo miró fijamente por un momento. Todos los seres vivos son, nada. Kraft apretó el puño al oír esas palabras. Esa no es una respuesta. La vida se aferra a sí misma, continuó Ulrich, ignorando la protesta. Se reproduce, se extiende, consume el mundo, solo para descomponerse y pudrirse cuando su fuerza flaquea. Sus ojos brillantes permanecieron fijos en Kraft. Simplemente he eliminado el escalón intermedio. Ulrich continuó, sin dejar que Kraft dijera ni una palabra. Todas las cosas que contienen vida, eventualmente llegarán a su fin. Simplemente aceleré el proceso. La mente de Kraft daba vueltas, tratando de comprender el razonamiento de ese tipo. Hablas del genocidio como si fuera, mantenimiento. ¿Crees que tu razonamiento justifica esto? Ulrich respondió de inmediato. No creo, lo sé. Antes de que Kraft pudiera replicar, algo le llamó la atención. En este oscuro abismo, un único tallo comenzó a crecer frente a los pies de Ulrich. Alrededor del tallo comenzaron a formarse 7 pétalos de color blanco fluorescente. Sus hermosos pétalos blancos eran la única luz en el abismo. Concentrado en la hermosa flor, Kraft no se dio cuenta de que el hombre con el que estaba hablando había desaparecido. Con una voz suave que resonó en todo el abismo. Las palabras resonaron en las largas y puntiagudas orejas de Kraft. Salid, Cerbero. Fin del capítulo 13. Comentario 1. Votar chapter 14. Shape of the Dead. Sal, Cerbero. Las palabras resonaron en todo el abismo. Por un momento, no pasó nada. Un círculo verde surgió alrededor de la flor blanca fluorescente. La flor blanca fluorescente se hundió lentamente en las profundidades del abismo. 3 grandes cabezas emergieron rápidamente del lugar donde se hundió la flor. 3 enormes hocicos con forma de calavera emergieron del abismo, con los ojos ardiendo con la misma luz verde enfermiza que los de Ulrich. La carne desgarrada se aferraba a su enorme cuerpo en parches, apenas manteniéndose unida alrededor de los huesos expuestos. La gigantesca cabeza del centro dejó escapar un poderoso rugido. El rugido resonó en el abismo, obligando a Kraft a taparse los oídos. Las otras 2 cabezas gruñeron antes de que se abalanzara sobre él. Al ver a la enorme bestia abalanzándose sobre él, Kraft se apartó rápidamente. Las fauces de la bestia se cerraron de golpe en el lugar donde él había estado parado. El impacto provocó ondas de oscuridad que se propagaron hacia afuera, distorsionando el espacio a su alrededor. Esto no es real, todo está en mi cabeza. No sé qué pasó, pero estoy seguro de que este lugar en el que estoy no me afecta físicamente. Kraft se adaptó rápidamente. Corrió hacia la bestia. Recorrió la distancia a toda velocidad y clavó su puño en el hocico con forma de cráneo más cercano. La cabeza de la bestia se echó hacia atrás, algo aturdida por la fuerza del puñetazo.
Kraft remató rápidamente su puñetazo con una patada amplia dirigida a la mandíbula de la cabeza más cercana. Su pie impactó, haciendo que una de las cabezas se ladeara bruscamente, pero las otras dos se lanzaron hacia adelante de inmediato, obligándolo a agacharse y rodar para alejarse mientras sus dientes chocaban a pocos centímetros por encima de él. Se puso de pie de un salto, respirando con dificultad. Reacciona pero no duele. La bestia se detuvo a cierta distancia de él. Sus tres cabezas lo miraron fijamente antes de que todas abrieran sus fauces y se lanzaran al abismo. El abismo que los rodeaba se estremeció violentamente, mientras las tres cabezas, una tras otra, sacaban una hoja gigante y la sujetaban con sus colmillos. Una energía verde oscura, similar a una llama, brotó de las tres hojas. La bestia desapareció rápidamente del lugar donde se encontraba. Kraft levantó la vista. La bestia se abalanzaba sobre él, girando como una cuchilla. Lo último que vio fue la energía verde oscura que emanaba de las cuchillas antes de que su visión se oscureciera. Kraft soltó un jadeo al despertar. Yacía boca arriba, mirando hacia arriba, esperando que la oscuridad del abismo volviera a engullir el mundo. Para que aparecieran tres pares de ojos brillantes en el vacío sobre él. Pero no pasó nada. Kraft se examinó rápidamente el cuerpo. Revisar si hay algún tipo de hematoma o herida. No encontró nada. Así que tenía razón, no era real. Kraft se puso de pie con dificultad, mirando el cráter donde antes se alzaba el pueblo. Se dio la vuelta y comenzó a caminar. Los días transcurrieron en silencio. Evitaba los pueblos y cualquier cosa que pudiera retrasarlo. Él solo tenía un destino. Wers tenía que llegar hasta Serie y contarle lo que había visto. Para cuando las blancas torres de Wers aparecieron en el horizonte, el invierno ya empezaba a hacerse sentir en el aire. Una fina capa de escarcha cubría la hierba de la cuneta, brillando tenuemente a la luz de la mañana. Se acercaba el invierno. Cuando llegó a los pisos superiores de la torre de la Serie, sentía que sus piernas habían perdido toda su fuerza. Serie estaba de pie junto a la ventana del fondo, con las manos entrelazadas a la espalda, mientras contemplaba la ciudad que se extendía a sus pies. Ella no se dio la vuelta cuando él entró. Ella supo que él estaba allí desde el momento en que entró en la torre. «Has vuelto», dijo ella. «¿Cómo te fue?» Kraft se dejó caer rápidamente en el cómodo sofá que lo llamaba desde que entró en la habitación. «No es bueno». Serie se volvió hacia él al oír esas palabras. «¿Qué pasó?» El recuerdo de la esfera negra verdosa de la muerte que pendía sobre el pueblo antes de borrarlo de la faz de la tierra apareció fugazmente en su mente. «Bueno, puedo confirmar que los rumores son ciertos», dijo. «También podemos confirmar que este mago es el responsable de la desaparición de aldeas. Lo vi con mis propios ojos, arrasó con todo un pueblo con un solo hechizo. Como si nunca hubiera existido». La expresión de Serie no cambió, pero sus ojos se entrecerraron ligeramente. «Describe el hechizo». Kraft relató lo que había visto. La esfera, los gritos de los humanos, cómo la esfera atravesaba la madera y la piedra como la niebla. Borrarlo todo una vez terminado. Durante un rato, la habitación quedó en silencio. Ninguno de los dos dijo nada mientras Serie estudiaba a Kraft un rato. «Hueles a muerte», dijo ella. La sonrisa de Kraft se desvaneció. «¿Qué?» Se acercó un poco más, con los ojos brillando levemente mientras activaba un hechizo de detección. Corrientes invisibles de maná rozaban su cuerpo, rodeándolo como dedos invisibles. Entonces se quedó paralizada. Por primera vez desde que había entrado en la habitación, la compostura de Serie se resquebrajó. El silencio que siguió fue más denso que cualquier cosa que hubieran experimentado antes. Kraft la miró fijamente, con expresión inexpresiva. Entonces, pequeñas grietas comenzaron a extenderse por el lado derecho de su rostro. Su ojo derecho se tornó lentamente completamente negro antes de brillar con un color verde oscuro. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras una voz tranquila que no le pertenecía salía de su boca. «Lo descubriste más rápido de lo que esperaba». Fin del capítulo 14. Comentario 9 comentarios. Votar Chapter 15. Education. «Lo descubriste más rápido de lo que esperaba». De su boca salió una voz tranquila que no pertenecía a Kraft. Un largo silencio se instaló entre los dos. Ulrich parecía haber terminado la serie. Por supuesto, él sabía de ella. La vieja maga elfa, conocida por su gran conocimiento de la magia. La gente la llama el Grimorio viviente. Sinceramente, no tenía ninguna intención de conocerla. Pero después de tomar posesión del cuerpo de Kraft y revisar sus recuerdos, decidió ir a visitarla.
Ulrich volvió a centrar su atención en la serie A. Serie apretó los dedos con fuerza y dejó de reprimir ligeramente su Mara. Era inmenso y poderoso, Ulrich lo sintió al instante. Fuera de la torre, los habitantes de Werst sentían el poderoso Mara. El agua que rodeaba la ciudad comenzó a ondularse. Los magos se paralizaban por completo ante el más mínimo rastro del maná de serie, mientras que los civiles comunes comenzaban a temblar inconscientemente. De vuelta en el interior de la torre, Ulrich oyó pasos apresurados que subían las escaleras. Algunos de los aprendices de serie entraron corriendo en la habitación tras sentir el aleteo del maná de su maestro. Intentaron rápidamente acudir en su ayuda. Antes de que pudieran alcanzarla. Una energía verde oscura surgió alrededor de Ulrich y Serie. Creando un anillo circular de color verde oscuro que los rodeaba a ambos. Serie levantó rápidamente el brazo y ordenó a sus aprendices que no se acercaran. ¡Alto! No te acerques. La serie nunca había visto una racha como esta. No tenía ni idea de qué era ni qué podía hacer, pero no iba a dejar que sus aprendices lo averiguaran por ella. Podía sentir la muerte que emanaba del hechizo. Era mejor que nadie interfiriera. ¿Qué eres? Preguntó Serie. Ulrich la miró fijamente por un momento. Estaba pensando si debía decirle fin. Yo soy el fin de toda la vida. La expresión de Serie se endureció. Hablas en acertijos. Ulrich continuó con calma. Serie, la gran maga elfa, cuyo conocimiento de la magia de este mundo no tiene parangón. ¿Así que eres fan? Serie lo interrumpió con una sonrisa en el rostro. Ulrich ignoró su comentario y continuó. Prácticamente no hay nada en este mundo sobre lo que no estés informado. Serie se percató de la palabra clave casi que utilizó. Se quedó mirando los ojos negros como la noche y verdes brillantes de la criatura que poseía el cuerpo de Kraft. El resplandor verde se hizo cada vez más brillante, transformándose ligeramente en la forma de una llama. La llama de forma verdosa se clavó directamente en sus dos ojos. Serie sentía que su cuerpo se contraía, no podía mover su cuerpo. Al volver la mirada hacia él, vio que el paisaje que había detrás comenzaba a oscurecerse. Las torres de libros y papeles que la rodeaban comenzaron a desvanecerse en la oscuridad. La habitación y el mundo que la rodeaba dejaron de existir. Se encontraba en un vasto vacío sin luz. Solo. La misma voz tranquila del impostor de Krafts resonó en todo el vacío. Ahora, es hora de tu lección, Serie. Comenzaron a surgir formas, visiones que se formaban en el oscuro vacío. Un campo de cadáveres, pueblos y ciudades en llamas, niños llorando junto a cuerpos que no volvían a levantarse. Serie apretó la mandíbula. Acaba con esta ilusión. Las visiones volvieron a cambiar, retrocediendo en espiral a través del tiempo. Ciudades en ruinas reconstruyéndose, cadáveres levantándose, batallas en suspenso, hasta que todo lo que quedó fue tierra vacía bajo un cielo gris. El cielo gris se oscureció hasta convertirse en un negro puro. Llamas de color verde oscuro brotaron por todas partes, rodeándola. La voz de Ulrich resonó en el vacío. Hubo un tiempo antes de vuestros reinos, antes de vuestra magia, antes incluso de que vuestra especie caminara bajo las estrellas. Su voz permaneció tranquila y serena. Antes de que existiera nada, no había nada. Las llamas verdes se intensificaron aún más, envolviéndola a ella y al mundo falso que la rodeaba. La oscuridad engulló rápidamente las llamas verdes, dejándola flotando ligeramente en el vacío. Debajo de ella, comenzaron a formarse figuras, todas de tamaños y formas inimaginables. Siluetas retorciéndose, antiguas y deformes, que aparecen y desaparecen como pesadillas. Y antes no había nada, continuó Ulrich con tono firme y tranquilo. Había cosas que nunca debieron haber existido. Fuertes chillidos escaparon de las siluetas, mientras las extremidades se formaban y se extendían tratando de alcanzarla. El corazón de Serie comenzó a latir cada vez más rápido, se obligó a sí misma a mantener la calma. El vacío volvió a sumirse en la quietud. Una versión gigante de Kraft apareció ante ella. La miró con desprecio, como si ella fuera una simple hormiga que estorbaba en su camino. Las grietas en su rostro habían aumentado, y ahora ambos ojos brillaban con un resplandor verde. Todo vuelve al silencio, Serie. Yo simplemente me aseguro de que llegue. El vacío comenzó a resquebrajarse mientras ella miraba fijamente al gigantesco Kraft que la observaba desde arriba. En cuestión de segundos, despertó en el mundo real. Al abrir los ojos, Serie vio a sus aprendices reunidos a su alrededor. Maestro Serie, está despierto. Gritó uno frenéticamente. Serie se levantó rápidamente y miró a su alrededor, tratando de vislumbrar al mago. ¿A dónde fue?
Preguntó Serie. Todos sus aprendices se miraron entre sí por un instante antes de que uno de ellos respondiera. Ese misterioso anillo verde que los rodeaba apareció de repente y los envolvió por completo, dijo el aprendiz. Intentamos deshacer el hechizo, pero ni siquiera pudimos lanzar nuestros propios conjuros. Cuando el hechizo finalmente cesó, estabas inconsciente, y el cuerpo de Sir Kraft yacía inmóvil a tu lado. Serie se percató del cuerpo de Kraft, que estaba colocado en el sofá. Rápidamente, lanzó un hechizo de detección sobre su cuerpo. Las invisibles corrientes de maná que antes rodeaban su cuerpo habían desaparecido. Pero ese era el problema, ella no podía detectar nada en su cuerpo. Kraft había muerto. El brillante cielo azul se oscureció rápidamente cuando la luz de la luna iluminó el mundo. Lejos de Wurst, Ulrich caminó. Relató los recuerdos de Kraft y su breve conversación con Serie. El hecho de que los rumores sobre él se extendieran lo suficiente, incluso hasta los oídos más atentos de la Serie A, fue una gran noticia para él. Eso significaba que su plan estaba saliendo según lo previsto. Desde su último encuentro con el Lich, Ulrich ideó un plan para el fin del mundo. No se dedicaba a destruir aldeas simplemente por diversión. Todo era para llamar la atención de cierta persona. Todo aquello formaba parte del primer paso de su plan. La extinción de la raza demoníaca. Fin del capítulo 15. Opiniones de los creadores. Zawarudo 2120. Zawarudo 2120. En la serie nunca se especificó si el Lich podía ver los recuerdos de aquellos a quienes poseía, así que en mi historia simplemente hago que pueda hacerlo. Comentario. 4 comentarios. Votar Chapter 16. The One Who Offers Peace. La extinción de la raza demoníaca. Normalmente, los planes de esta envergadura requieren tiempo. Afortunadamente, durante los últimos 3 años, Ulrich ha estado trabajando para lograrlo. Al principio empezó poco a poco y en silencio. Pueblos que nadie recordaría. Aldeas demasiado pequeñas y lejanas para ser defendidas. Aldeas demasiado agotadas por la guerra contra los demonios como para resistir. Ulrich entraría en su casa con una propuesta. No llegó como salvador ni como conquistador. En cada uno de los pueblos, les ofrecía lo mismo. Un final. Por supuesto, esto no empezó fácilmente. Los pueblos se resistirían a sus ofrendas. Aunque su aldea quedó devastada por la guerra, sus cosechas y fuentes de alimentos fueron destruidas. Todavía conservaban un fuerte deseo de vivir. En aquel momento, Ulrich siguió caminando, creyendo que, con el tiempo, alguno de esos pueblos aceptaría su ofrenda. El tiempo transcurría lentamente, y pueblo tras pueblo rechazaba su oferta. Llegó un punto en que las emociones lo dominaron y dejó caer un Sonnenfinsternis der Seelen, eclipse de las almas, sobre sus cabezas. Uno tras borrar de la existencia a más aldeas, finalmente, algunas aceptaron su oferta. Y con el tiempo, empezó a tener más éxitos que fracasos. Cada vez más pueblos gravemente afectados por la guerra habían aceptado su oferta. Ahora, tras su conversación con Serie, caminó hacia el pueblo vecino. Un pequeño pueblo. Ulrich pudo comprobar que era el pueblo en peores condiciones que jamás había visto. Estaba oscuro y sombrío. Caminando por las calles, que estaban sembradas de cadáveres. Sus cadáveres apenas tenían piel, y cada cuerpo que veía a su paso estaba cubierto de ratas. De alguna manera, el pueblo no había sido destruido. Tampoco había sido abandonado. Los únicos que quedaban aquí eran aquellos que estaban demasiado débiles para marcharse. Un ruido se extendió por todo el pueblo. Ulrich lo siguió. El ruido lo condujo hasta una pequeña casa de madera, casi derrumbada. Ulrich dio un paso al frente, y su presencia llenó el espacio de la pequeña casa. Un anciano bajito estaba encorvado sobre una silla de madera, a punto de desplomarse. Si has venido a llevarte algo, no queda nada. La voz seca del anciano graznó. No estoy aquí para llevarme nada, dijo Ulrich, estoy aquí para hacer una ofrenda. Al oír esas palabras, el anciano finalmente levantó la vista hacia él. Tú. Murmuró el anciano. Su mirada se fijó con mayor nitidez en el hombre que tenía delante. Había oído hablar a viajeros anteriores de un hombre con una túnica verde. La respiración del anciano se volvió irregular. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro viejo y arrugado. Aquel que trae la paz. Ulrich permaneció inmóvil. El anciano continuó, casi como si tuviera miedo de decirlo. Dijeron que ofreciste algo. El anciano se encontró de lleno con las esferas verdes brillantes que se encontraban debajo de la capucha de Ulrich. Paz. La palabra permaneció suspendida entre ellos, frágil e incierta.
Tenía la esperanza de que vinieras. Ulrich se acercó. ¿Esperante? El anciano exhaló un suspiro débil. Para que termine, de una forma u otra. Hay un final, dijo Ulrich. Un momento de silencio se instaló entre ellos. ¿Dolerá? Preguntó el anciano. No. El anciano asintió con la cabeza. Un acuerdo tácito entre ambos. Les contaré al resto de los aldeanos sobre su oferta. Por favor, esperen aquí. Cuando el anciano salió de su casa, Ulrich permaneció inmóvil, absorto en sus pensamientos. Tras su pequeño altercado con Kraft y Serie, supo que los rumores sobre él iban en aumento. Pero su influencia en este mundo también estaba creciendo, aunque su identidad no fuera muy conocida. El que trae la paz, suena bien. Si alguien lo oyera, pensaría que soy una especie de héroe o algo así. La noticia se extendió rápidamente. Un pequeño grupo de personas se congregó frente a la casa del anciano. Menos de lo que Ulrich esperaba. Los que quedaron permanecieron agrupados de forma dispersa, con cuerpos delgados y movimientos lentos. Algunos se apoyaban contra las paredes para sostenerse. Otros simplemente se quedaron sentados donde estaban, sin fuerzas para ponerse de pie. Al salir de la casa del anciano, Ulrich se paró frente a ellos. ¿Has aguantado?, dijo. No hay recuperación para ti. Todos se quedaron quietos, escuchando sus palabras. Lo que viene a continuación es lo que todos ustedes han estado soportando durante todo este tiempo. Sufrimiento. No hay comida, y no llegará ninguna ayuda para apoyarlos. Los demonios volverán. Sus palabras no fueron crueles, solo certeras. Tú elegirás, dijo Ulrich. Poco a poco, las miradas de desesperación de los aldeanos que quedaban se hicieron más grandes. Las manos se apretaron entre sí mientras todos se abrazaban formando un círculo pequeño pero apretado. Un niño tosía débilmente en los brazos de una mujer que parecía demasiado cansada para consolarlo. El anciano se apartó del grupo, con la voz apenas audible. Aceptamos su oferta, dijo. Hemos terminado. Nadie discutió, y no hacía falta. Aceptaron. Ulrich se dirigió hacia ellos. Todos ustedes, tumben al suelo. Todos se tumbaron formando un círculo, tomados de los brazos, con Ulrich en el centro del círculo. Ulrich se agachó y apoyó la mano sobre el cemento. Zerfallsflame. Llama de la decadencia. Cada uno de los aldeanos restantes quedó atónito cuando una llama verde invadió su visión. Todos y cada uno de sus cuerpos fueron envueltos instantáneamente en una llama verde. Sorprendentemente, no sintieron nada más que una sensación de calor en todo el cuerpo. A medida que sus cuerpos se iban marchitando lentamente, se formaban grietas por todo su cuerpo. Sin dejar rastro alguno. Ulrich se quedó allí un momento. Antes de darse la vuelta y marcharse. No miró hacia atrás al abandonar el pueblo. El bosque engulló por completo el pueblo, y sus límites se cerraron tras él como si nunca hubiera estado allí. Siguió caminando, hasta que se detuvo por completo. Alzó la mirada hacia arriba. Dos figuras flotaban en lo alto. Sus alas se extendían, inmóviles contra el cielo que se oscurecía, siluetas esculpidas en la luz menguante. ¡Demonios! Ulrich los observó en silencio. Pasaron unos instantes antes de que descendieran. Sus movimientos eran controlados y deliberados. Ningún movimiento en vano. Aterrizaron a varios metros de él, sus pies tocando el suelo con una quietud definitiva que tenía más peso que impacto. El primer demonio dio un paso al frente, con una postura llena de confianza. El rey demonio sabe de tu existencia. Fin del capítulo 16. Comentario 5 comentarios. Votar chapter 17. Traumwar. El rey demonio lo había sentido entonces. Algo que probablemente nadie más había notado. Enterrada bajo el ruido incesante de la guerra y la magia, una sutil distorsión apareció en el fluir de los mundos. No se trata de una explosión de poder, sino de algo más antinatural. Algo que no pertenecía a este mundo. Se han producido innumerables pérdidas durante este tiempo de guerra interminable. El héroe del sur había derrotado a 3 de sus sabios demoníacos de la destrucción antes de caer. En esos momentos, un grupo se dirigía hacia donde él se encontraba, buscando su fin. El rey demonio estaba sentado en su trono. Frente a él se encontraban los 4 sabios de la destrucción restantes. Aura. Bise. Poder. Grausam. Todos escucharon en silencio al demonio que estaba con ellos en la sala del trono. Era evidente que estaba un poco conmocionado por la cantidad de maná poderoso que había en la habitación, pero su voz y su rostro permanecieron tranquilos.
Varios asentamientos remotos en las tierras del norte han quedado en silencio, dijo el demonio. El rey demonio escuchó. Sus pensamientos volvieron a lo que había sentido entonces. La sutil distorsión en el flujo de los mundos. ¿No hay supervivientes? Dijo el rey demonio. No se encontraron restos, dijo el demonio. Fue como si todos los humanos de las aldeas hubieran desaparecido, mientras que algunas aldeas fueron borradas por completo de la existencia. Esas palabras lo confirmaron. Así que ha comenzado a moverse. Sabía que eso no era algo que un humano pudiera hacer, y habían estado vigilando a la mayoría de los elfos restantes. Sabía que ninguno de sus subordinados demoníacos era capaz de tal cosa, y ni siquiera necesitaba considerar a los enanos. Sus pensamientos se habían alineado. Esto era algo completamente diferente que nunca antes había experimentado. Su curiosidad por saber qué era aquello estaba a punto de estallar. La mirada del rey demonio se dirigió ligeramente hacia los cuatro sabios. Una voz grave e imponente resonó en la habitación. Encuentra y destruye a este grupo de aventureros, dijo. Bse, esta tarea es tuya. La orden llegó sin dudarlo. Bse inclinó la cabeza. Como usted ordene. El rey demonio no lo vio marcharse. Su atención ya se había desviado. Lentamente, su mirada se dirigió hacia Majd. Hay otro asunto, dijo. Algo ha comenzado a moverse en este mundo. Algo que no pertenece aquí. Sus palabras no eran una advertencia, sino una observación. No pertenece a la humanidad, ni nos pertenece a nosotros. Lo encontrarás. Majd miró al rey demonio con expresión inmutable antes de inclinar ligeramente la cabeza. Aunque sus ojos se aguzaron con un poco de interés y curiosidad al escuchar sus palabras. Como usted ordene. La mirada del rey demonio se detuvo solo un instante más. Cuando lo encuentres, tráemelo. Como usted ordene, dijo Majd. Majd salió de la cámara. Caminó por los pasillos en silencio, repasando mentalmente la orden que le habían dado. Algo que no pertenece aquí. Las palabras se repetían en su mente. Había dedicado siglos a estudiar a la humanidad, pero esto era diferente. Aquello no era ni humano ni demonio. Era algo completamente ajeno a lo que él había llegado a comprender. Solo por eso ya valía la pena encontrar aquello. Mientras Majd seguía caminando, la vio. Se apoyaba ligeramente en uno de los pilares de piedra, como si hubiera estado esperando, no a él específicamente, sino a que algo inevitable se cruzara en su camino. Solitario. Te has tomado tu tiempo, dijo, con un ligero tono divertido en la voz. Majd la miró con calma. No sufrí ningún retraso. Tarareó suavemente. No, no lo serías. Su mirada se desvió brevemente más allá de él, hacia la sala del trono, y luego volvió a él. Te dieron algo interesante, ¿verdad? Majd no respondió. Esto no hizo más que confirmar sus sospechas. Siempre lo sé, dijo. Solo pones esa cara cuando has encontrado algo nuevo en qué pensar. Ha habido informes, dijo Majd. Aldeanos que desaparecen sin dejar rastro, algunas aldeas que han sido arrasadas. Tanto humanos como demonios han sufrido bajas. La expresión de Solitar cambió ligeramente. No para sorprender, sino para algo más agudo. Reconocimiento. Ah, dijo en voz baja. Así que le ha llegado. Los ojos de Majd se entrecerraron ligeramente. Usted es consciente de ello. Lo he visto, respondió ella. O mejor dicho, y vi lo que deja a su paso. Se enderezó, apartándose del pilar, y su postura se relajó al acercarse. No es destrucción, dijo. En realidad no. No hay lucha. Una leve inclinación de su cabeza. Es una eliminación. La palabra permaneció en el aire. Majd lo consideró. Coincide con los informes, dijo. La mirada de Solitar se posó de nuevo en él, ahora con mayor concentración. ¿Y qué te dijo que hicieras? Encuéntralo, dijo. Y tráelo de vuelta. Una leve sonrisa apareció en su rostro. ¿Devolverlo? Dijo ella. Eso significa que aún no lo entiende. Tú tampoco, respondió Majd. No admitió con naturalidad. Pero esa es la parte divertida, ¿no? Se produjo un momento de silencio entre ellos. Se apartó completamente del pilar. Iré contigo. No fue una petición. Majd no puso objeciones. ¿Crees que te aportará información valiosa? Dijo. Creo, respondió Solitar, girándose ligeramente mientras comenzaba a pasar junto a él, que algo capaz de hacer dudar incluso a él merece la pena verlo de cerca. Hizo una pausa lo suficientemente larga como para mirarlo de reojo. ¿Y usted está de acuerdo? Majd no dijo nada.
Lo cual fue respuesta suficiente. La expresión de Solitar se suavizó hasta adquirir un tono casi juguetón. Bien, dijo ella. Luego volvió a mirar hacia adelante. Vamos a ver qué ha sido, quitar cosas. Majd dio un paso al frente. Juntos, abandonaron los pasillos interiores del dominio del rey demonio. El bosque aún no se había recuperado de lo que Ulrich había dejado atrás. Ulrich permanecía inmóvil donde se había detenido, observando a los dos que acababan de descender del cielo. Por supuesto, él sabía quiénes eran esos dos. Majd y Solitar. Majd dio un paso al frente primero, con la mirada fija en Ulrich. El rey demonio sabe de tu existencia. Sus palabras fueron serenas, pero significativas. Ulrich los miró a ambos. Por supuesto, primero tuvo que toparse con estos dos. Si el rey demonio se fijara en mí, no me enviaría nada menos. Te has movido entre humanos y demonios, continuó Majd. Sin conflicto ni resistencia, sin supervivientes. Ulrich ladeó ligeramente la cabeza y su voz adquirió un tono tranquilo. Ya no son necesarios. Los labios de Solitar se curvaron levemente ante eso. Lo dices como si fuera obvio, dijo ella. Así es, dijo Ulrich. Su mirada se agudizó apenas un poco. Eso es interesante, murmuró ella. Majd no reaccionó externamente, aunque su mirada se entrecerró ligeramente. Los elimina sin usar la fuerza, dijo. Y no te oponen resistencia. Algunos se resisten, dijo Ulrich. Esas palabras llamaron la atención de Solitar. Eso explica lo de los pueblos desaparecidos, murmuró para sí misma. Solitar dio un pequeño paso adelante, acortando parte de la distancia que los separaba. No eres humano, dijo ella. No eres un demonio. No, dijo Ulrich. Su sonrisa se ensanchó ligeramente. Entonces, ¿qué eres? Ulrich no respondió de inmediato. Sus pensamientos flaquearon por un instante. Debería decirles que venía de otro mundo, un hombre que murió intentando salvar a una chica, y que ahora estaba atrapado con la tarea de acabar con este mundo. Era alguien que ya había visto el fin de este mundo. Pero no podía decirles nada de eso. Tras un instante, Ulrich finalmente habló. No soy nada, solo el final de lo que queda. Por un instante, ninguno de los dos habló. Solitar fue el primero en reaccionar. Dejó escapar un suave suspiro, casi una risa, aunque no le siguió ningún humor. Eso es nuevo, dijo. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, observándolo ahora con más atención. No solo su aspecto, sino también su forma de hablar, la manera en que su presencia se instalaba en el espacio que los rodeaba. No te pareces a nada que haya conocido antes, añadió. Majd permaneció inmóvil. Pero su mirada se agudizó. Te defines a ti mismo como ausencia, dijo. Y sin embargo actúas con intención, eso es incoherente. Ulrich lo miró. No hay ninguna inconsistencia, dijo. La intención es simplemente el proceso mediante el cual se alcanza el fin. Majd no respondió de inmediato. Solitar ladeó ligeramente la cabeza, su interés aumentando. Así que no estás destruyendo cosas porque quieras, dijo. Ulrich no dijo nada. Ella continuó de todos modos. Lo haces porque crees que debería suceder. Una leve sonrisa asomó a sus labios. Eso es peor. Ulrich no reaccionó. Algo así, dijo. Esa respuesta quedó grabada en mi mente. Los pensamientos de Ulrich no se mantuvieron tan firmes como su voz. Sabía que esto no era lo que había planeado en un principio. Hubo un tiempo en que el mundo todavía tenía peso. Cuando su final era algo lejano. Inconcebible. Ahora esa distancia ya no existía. Desde el momento en que Landblume le había grabado algo a fuego, algo que no le pertenecía había aparecido en su interior. Un hilo, que lo arrastraba hacia adelante por un camino determinado. No lo obligaba a avanzar, solo hacía que cualquier otra dirección pareciera menos segura. No importaba en qué dirección fuera, al final, acabaría en el mismo lugar hacia donde lo arrastraba el hilo. Así que continuó caminando hacia adelante. La sonrisa de Solitar no se desvaneció, pero algo bajo ella cambió. Majd volvió a hablar. Eliminas tanto a humanos como a demonios, dijo. Sin distinción. Sí. ¿Y usted cree que esto es necesario? Sí, dijo Ulrich. La mirada de Majd permaneció fija. ¿Eres consciente de que esto te sitúa en oposición a todas las estructuras existentes en este mundo? La respuesta de Ulrich llegó sin demora. No importa. Solitar exhaló lentamente. Ya veo por qué está interesado en ti, dijo ella. Majd dio un pequeño paso adelante.
El rey demonio desea verte, dijo. Esta vez, las palabras tuvieron más peso. Ulrich ya lo había entendido. Esto es exactamente lo que quería para el siguiente paso de su plan. Para llegar al territorio del rey demonio, donde residen casi todos los demonios de este mundo. ¿Con qué propósito? Preguntó. Max sostuvo su mirada. Eso no es algo que me hayan indicado que explicara. Continuó. Vendrás. No era una pregunta. Ulrich los miró a ambos un momento más. Muy bien, dijo Ulrich. Max no dijo nada más mientras se acercaba a Ulrich. Se colocó detrás de él mientras rodeaba a Ulrich con sus brazos. Tanto Max como Solitar se movieron al unísono, extendiendo ampliamente sus alas mientras se elevaban del suelo en un único movimiento sin esfuerzo. El bosque se extendía bajo sus pies. Ulrich tuvo que admitir que las vistas desde allí arriba eran increíbles. Las nubes pasaban junto a ellos en capas lentas e interminables, y el horizonte se extendía más allá de lo que el mundo de abajo jamás permitía. Se permitió asimilarlo. Había algo liberador en ello. Si este mundo no hubiera estado ya encaminado hacia su destino. Podría haber elegido algo así. El hecho de poder volar libremente entre las nubes le hizo reflexionar. Que si alguna vez volvía a reencarnarse, esperaba que fuera como un pájaro. Una existencia más sencilla. Tras un rato sobrevolando las nubes, Ulrich lo vio. El dominio del rey demonio. Fin del capítulo 17. Comentario 3 comentarios. Votar chapter 18. Falling. Un sonido agudo y estridente rasgó el aire mientras una luz dorada se fracturaba sobre la superficie de la cúpula que, hasta hacía unos instantes, había sido irrompible. Ahora. Gritó Himmel. Fue el primero en moverse. A pesar del agotamiento, incluso con el peso de la batalla arrastrándose a cada paso, avanzó con ímpetu, y su espada cortó la barrera que se resquebrajaba justo cuando cedía. Se permanecía en el centro, con la misma expresión, aunque el maná a su alrededor fluctuaba violentamente por primera vez. Detrás de Himmel, Eisen avanzó con una fuerza bruta, su arma impactando con la potencia suficiente para deformar el suelo bajo sus pies. Al mismo tiempo, Eiter alzó su bastón, y una luz se extendió hacia afuera mientras la magia curativa surgía con fuerza, apenas pudiendo contrarrestar el daño que habían sufrido. Frieren fue el último en dar un paso al frente. Su báculo reunió maná en su centro. Esto termina aquí, dijo en voz baja. El hechizo fue liberado. El hechizo impactó directamente en Mse. El silencio que siguió se sintió más pesado que el propio hechizo. La forma de Mse flaqueó. Su forma parpadeó, desintegrándose por los bordes mientras corrientes de maná ascendían, disolviéndose en el aire como algo que en realidad nunca había pertenecido allí. Se bajó la mirada hacia sus manos. Ya se estaban disolviendo. Al alzar la vista, vio al futuro grupo de héroes que estaba frente a él. Respiraban con dificultad y estaban heridos. Pero seguían siendo ellos los que permanecían en pie. Eres más débil, continuó Bse, con la voz cada vez más débil. Y, sin embargo, soy yo quien se desvanece. En lo alto del cielo, comenzó a nevar. La primera nevada del invierno. Atravesó su forma en disolución sin resistencia, asentándose suavemente contra el suelo. Nadie habló. Por un instante, incluso el mundo pareció quedarse en silencio. Sigues insistiendo, dijo Bse, ahora en voz más baja. A pesar de que el resultado sigue siendo el mismo. Himmel bajó ligeramente la espada, aunque su agarre seguía firme. Eso es lo que hace que valga la pena, respondió. Bse no respondió. Quizás no lo entendió. Su figura se fue dispersando, desvaneciéndose en la nada a medida que el maná que lo componía regresaba al mundo. Bse se había ido. Eiter exhaló un largo suspiro. Eso estuvo más cerca de lo que me hubiera gustado. Ganamos, dijo Eisen mientras miraba hacia el horizonte. La mirada de Frieren se detuvo donde antes estaba Bse. Apenas, dijo ella. Muy por detrás de la nieve que caía, y donde una vez estuvo Bse, apenas visible entre la gruma. El dominio del rey demonio. Himmel siguió la mirada de Frieren. Y eso es todo. Apretó con más fuerza el agarre de su espada. Acabemos con esto. La nieve se acumulaba a sus pies mientras comenzaban a avanzar. Paso a paso. Hacia el final de la guerra. Muy por encima del mundo, donde el aire se enrarecía y las nubes se extendían infinitamente bajo ellas, tenues copos blancos de nieve se movían lentamente a través del frío. Ulrich los observó mientras caían. Bajó la mirada. El dominio del rey demonio estaba allí.
Una masa de piedra oscura y silenciosa intención, que se alzaba sobre las nubes, intocada por el viento, intocada por el tiempo. Dominaba todo a su alrededor. Ulrich no dijo nada. Majd y Solitar descendieron sin decir palabra, plegando sus alas al aterrizar sobre la fría piedra en el borde del dominio. Ulrich lo siguió. En el instante en que sus pies tocaron el suelo, el aire cambió. Sabía dónde estaba. Básicamente, estaba a punto de encontrarse cara a cara con el jefe final de este mundo. Sinceramente, ni siquiera tenía idea de cómo el grupo de héroes había logrado derrotar al rey demonio. Este es su territorio. Sin que nadie se lo pidiera, Ulrich dio un paso al frente. Majd avanzó, liderando el camino. Solitar la seguía de cerca, sin apartar la mirada de Ulrich ni un instante. La entrada se abrió ante ellos. Se encontraron con vastos pasillos que se extendían hacia la oscuridad. Sus pasos resonaban débilmente mientras caminaban. Los pasillos estaban en silencio, flanqueados por imponentes columnas que se perdían en la sombra en lo alto. Solo había piedra lisa que parecía absorber el sonido en lugar de reflejarlo. La mirada de Ulrich se movió ligeramente, absorbiendo todo. Así que aquí es donde todo terminará, o comenzará, mejor dicho. Continuaron adentrándose en los pasillos. Ulrich sentía que llevaban caminando muchísimo tiempo y que le empezaban a doler los pies. Estaba considerando presentar una queja formal ante Majd antes de que se detuvieran. Ante ellos se alzaba una enorme puerta. Las puertas se abrieron lentamente por sí solas. La cámara que había más allá era inmensa. Era grande y estaba prácticamente vacío. Excepto aquellos que están dentro de ella. Al fondo de la habitación, un trono. Permaneció sentado sin moverse, su presencia llenaba el espacio sin esfuerzo, como si la habitación existiera a su alrededor y no al revés. El rey demonio. Debajo de él, dos figuras permanecían de pie. Aura y Grausam. Su atención se desvió en el momento en que entró Ulrich. La mirada de Aura se agudizó al instante, sus ojos lo examinaron con cálculo. Grausam, en cambio, permaneció inmóvil, pero una leve distorsión parpadeaba en los límites de su presencia, como si el espacio a su alrededor no estuviera del todo de acuerdo con la presencia de Ulrich. Majd dio un paso al frente. Lo traje según las instrucciones, dijo. Siguió el silencio. La mirada del rey demonio se posó en Ulrich. Ulrich sostuvo su mirada. Por un momento, no se dijo nada. Detrás de él, Solitar observaba atentamente. El aire pareció quedarse en calma antes de que el rey demonio finalmente hablara. Tú eres la elegida, dijo. No era una pregunta. Sí, dijo Ulrich. Al oír esas palabras, Ulrich comprendió por qué lo habían traído allí. El rey demonio probablemente sintió que su presencia perturbaba el flujo del mundo en el momento en que la flor del fin entró en su cuerpo. El rey demonio lo estudió. Tienes la apariencia de un ser humano, dijo. Sin embargo, no estás alineado con la humanidad. Ulrich no dijo nada mientras el rey demonio continuaba. Tampoco eres de mi especie. El rey demonio permaneció inmóvil mientras ellos se miraban fijamente. Estás buscando, dijo Ulrich. Las palabras fueron silenciosas. El rey demonio no reaccionó externamente. Tú construyes esto, continuó Ulrich, desviando ligeramente la mirada hacia la vasta cámara que los rodeaba, tú creas el conflicto, tú lo observas, todo para comprender algo que no te pertenece. Emoción, dijo Ulrich. El rey demonio habló. Es necesario comprender, dijo. Es la única manera de avanzar. Ulrich le devolvió la mirada. ¿Y qué sucede cuando lo entiendes? El rey demonio no respondió de inmediato. Ulrich continuó. Estudias a los seres humanos, sus miedos, sus apegos, sus razones para seguir adelante. Una leve inclinación de cabeza. La voz de Ulrich no cambió de esa inquietante calma. No importa lo que seas, dijo. Humano, demonio, elfo, enano. Todos acabaréis en el mismo sitio. La mirada del rey demonio se agudizó levemente. Ulrich sostuvo su mirada y lo dijo con claridad. Tú también acabarás allí. Las palabras fueron susurradas, pero lo suficientemente fuertes como para resonar en toda la habitación. El rey demonio permaneció inmóvil, pero algo había cambiado. Ya no estaba observando. Estaba evaluando la conmoción mundial que tenía ante sí. Hablas como si ya lo hubieras visto, dijo. Ulrich no respondió a eso. Porque lo había hecho. No hay entendimiento que lo cambie, dijo Ulrich. No se puede detener algo que es inevitable. El rey demonio lo miró. El silencio llenó la habitación antes de que el rey demonio finalmente hablara.
Así que eres un enemigo, dijo el rey demonio. No era una pregunta. La mirada de Ulrich no vaciló. Sí, lo soy. El rey demonio no se levantó de su trono. Entonces serás destituido. La mirada del rey demonio se desvió ligeramente, apartándose finalmente de Ulrich, mientras observaba a sus tres sabios de la destrucción. De pie a un lado, todos comprendieron el significado de aquella mirada. Los tres se inclinaron ligeramente mientras permanecían inmóviles. Ulrich vio todo esto antes de que su mirada volviera a posarse en el rey demonio. Su mano se alzó lentamente. Un dedo se alzó. No hubo ninguna oleada de maná. Y sin embargo, el mundo se doblegó. En un instante, Ulrich se encontraba en medio de la sala del trono. Al segundo siguiente, el cielo lo envolvió. El aire frío lo azotaba. Las nubes se difuminaron en franjas blancas y grises. La visión de Ulrich se estabilizó mientras miraba a su alrededor. El mundo volvió a su sitio. Él estaba en el cielo. No, se estaba cayendo a través de él. El dominio del rey demonio se alzaba ahora muy abajo, distante e inmóvil, mientras la fuerza lo arrastraba hacia abajo, hacia la tierra. Así es como quita las cosas. La presión a su alrededor se intensificó mientras caía en picado. El terreno que había debajo comenzó a tomar vida. El terreno cubierto de nieve se extendía en todas direcciones, interrumpido únicamente por rocas escarpadas y zonas de bosque oscuro. No tardó mucho en caer al suelo. Ulrich levantó la mano. Sus venas se tornaron verdes a medida que sus poderes recorrían su cuerpo. Cerbero. El espacio bajo él se fracturó. Algo se abrió paso a la fuerza. Una forma colosal surgió bajo él, tres cabezas emergiendo una tras otra, las mandíbulas abriéndose mientras su cuerpo se solidificaba a partir de la oscuridad y la fuerza condensadas. Ulrich chocó contra él, y el impacto hizo crujir el aire. Cerbero recibió el impacto de frente, su enorme forma se estrelló contra el suelo cubierto de nieve, la tierra se fracturó bajo él mientras la fuerza de la caída se dispersaba hacia afuera en una violenta conmoción. La nieve brotaba disparada en todas direcciones al entrar en contacto con el suelo. El silencio volvió a reinar cuando Ulrich bajó de la espalda de Cerbero. Salió ileso. La nieve caía del cielo de forma constante, ligera e ininterrumpida, cubriendo el suelo con una capa blanca silenciosa e interminable. Cerbero permanecía a su lado, con sus tres cabezas escudriñando hacia afuera, emitiendo gruñidos bajos y débiles mientras su presencia se estabilizaba por completo en el mundo. La mirada de Ulrich se desvió hacia el otro lado. Él los vio. Frente a él, en el suelo cubierto de nieve, estaban de pie. Aura permanecía al frente, con la mirada fija en él, penetrante y calculadora. Detrás de ella, Grausan permaneció quieto y más atrás, Majd. La nieve caía entre ellos, llevada suavemente por el viento. Nadie habló mientras Ulrich los miraba. Todos a la vez o uno por uno, da igual. 2. Fin del capítulo 18. Comentario 8 comentarios. Votar.